Hola a todos, les doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin que hace unos días atrás la gente de Wave presentó, conocido con el nombre de Vocal Bender. Básicamente es una herramienta que nos permite de forma rápida y sencilla manipular nuestras voces, nos permite entonces alterar el tono y las formantes de cualquier pista vocal. Lo ideal es que la pista con la que estemos trabajando sea una pista monofónica, como esta que tengo aquí de ejemplo, ya que en pistas estéreo polifónicas va a generar algunos artefactos y no va a funcionar de forma correcta, por lo menos en esta versión inicial que presentaron del plugin. Quizás en futuras actualizaciones del mismo, una segunda versión probablemente o una tercera versión, agreguen la funcionalidad de trabajar con audio polifónico o estéreo, ¿ok? Pero pues en esta versión inicial tenemos la opción de hacerlo en mono. De hecho, uno suele grabar las voces siempre en formato mono. Uno utiliza un micrófono, una fuente que viene a ser la boca, y capturamos entonces ese sonido que llamamos voz a través de un solo micro y se graba en un track monofónico. Entonces, pues es la forma habitual de hacerlo. Hay excepciones, a veces podemos grabar con dos micros, entonces estamos grabando en estéreo y grabamos la voz entonces en dos pistas, por ejemplo, pero pues pocas veces suele hacerse de esa manera. Pues basados en esa premisa, Wave entonces crea un plugin con esas características específicas. Recordemos que el tono y las formantes entonces como las principales características de todas las voces humanas. El tono pues describe básicamente, como su propio nombre define, el tono predominante en la voz, lo que llamamos nosotros frecuencia fundamental, y esas frecuencias entonces son creadas por las cuerdas vocales y se pueden traducir en notas musicales. Las formantes son esas frecuencias resonantes, también le llamamos nosotros armónicos, que definen pues el timbre de nuestras voces. Las formantes están influenciadas entonces por el tracto vocal, incluye también la garganta, las cuerdas vocales, la cavidad nasal y los senos nasales, y aún la nariz y por supuesto pues la boca. Entonces los formadores o las formantes son únicos para cada uno de nosotros, y eso determina o permite que se distingan las voces de uno a otro ser humano. Tú me dirás, ¿para qué esa teoría inicial? Pues para que podamos entender por qué el plugin incluye esos únicos dos controles como controles principales para manipular entonces las características de las voces que vamos a afectar con el mismo, porque se centra en las dos características principales de las voces humanas, el tono y las formantes. Y algo interesante de este plugin es que permite que esas dos características primordiales de la voz sean moduladas o controladas o alteradas utilizando tres tipos de moduladores que en un momento los vamos a mirar de forma detallada. Recordemos que utilizando esos moduladores podemos darle movimiento entonces a la voz o al efecto que apliquemos a la misma. Este plugin, algo interesante es que tiene latencia cero, es decir que puedes utilizarlo para grabaciones en el estudio o para alguna presentación en vivo, ¿ok? Vamos a mirar un poco entonces la interfaz de usuario que nos ofrece. Como pueden ver, pues los dos controles principales, los dos céntricos. El primero, como les indiqué, es el tono, el cual pues nos permite ajustar la frecuencia fundamental de la voz que estemos procesando y por lo tanto los armónicos de la señal que está entrando. No cambia la duración de la señal, es decir, no hace el famoso type distortion donde alteramos el tempo también, como la velocidad. Solamente en este caso afecta el tono y no hay obviamente pérdida en la sincronización entonces con el tempo del proyecto en el que estemos trabajando. El siguiente control, el de formantes, nos permite entonces alterar el carácter tonal de la voz sin afectar las notas reales. Eso puede hacer que una voz suene entonces como si proviniera de una fuente o de una persona distinta en tamaño. Si aplicáramos formantes negativas, entonces hacemos que la voz suene de pronto más profunda y más suelta, mientras que si hacemos cambios positivos podemos lograr entonces hacer que la voz suene un poco más tensa. Con esos mismos formantes positivos también podemos hacer que una voz suene mucho más infantil, hasta el punto que podemos lograr que suene una voz bastante chirriante, casi similar a una ardilla. Viene un control que se llama Fino o Find, con el cual nos permite hacer unos ajustes muy precisos con relación al rango de semitonos que podemos nosotros alterar con estos dos controles. Entonces, por defecto, si lo dejamos en la vista regular, podemos desplazarnos entonces en rangos negativos y positivos de hasta menos 12 o 12 semitonos. Puedes visualizar en ambos controles. Pero si activamos el fino, logramos desplazamientos hasta de 1200 en negativo y 1200 en positivo. Ahora tenemos un control de linkeo en la parte central con el cual podemos manipular ambos controles de forma simultánea. Pero ojo, allí ves que lo tengo activo, pero en el momento que yo muevo te vas a dar cuenta que no se van a mover de forma simultánea. ¿Cómo funciona? Debes entonces tener presionado aquí la opción de link y mover. Entonces ahí puedes ver entonces que hay un desplazamiento en conjunto de ambos parámetros. Luego nos encontramos con un parámetro acá a la izquierda conocido con el nombre de flatten,
que básicamente nos permite ajustar el tono fundamental en el que fue grabado o en el que está esa interpretación vocal. Aquí tenemos entonces el rango inicia en Do 2 hasta un Si 3 básicamente. Por defecto está apagado, pero en el momento que lo activamos lo que hacemos es que forzamos la voz al tono que hayamos seleccionado en este rango. Eso hace que la cantada suene monótona, creando pues una especie de efecto tipo robótico que puede ser útil pues en algún momento dependiendo de lo que quieras lograr. Ahora, si lo utilizas de pronto con los moduladores que tenemos acá abajo, en un momento lo vamos a mirar, pues podemos lograr entonces secuencias musicales bastante interesantes. Y por último tenemos acá a la derecha el control de mezcla con el cual ajustamos la cantidad de efecto que queremos aplicar a nuestras voces. Estos son los controles básicos con los cuales puedes lograr ya muchísimas cosas o efectos sobre la voz. Obviamente tienes acceso a los presets de fábrica que vienen entonces un buen número para trabajar con los mismos, bastantes para uno deleitarse entonces trabajando, y obviamente puedes crear tus propios ajustes y guardarlos entonces. Algo interesante, puedes aumentar el tamaño de la interfaz de usuario en un caso que tengas un monitor táctil y quieras manipular los controles con la mano. Si estás en directo, por ejemplo, pueden hacerlo más fácilmente así el ingeniero. Si no, pues por defecto el tamaño mínimo es 75, bastante chico para mi gusto. Yo lo utilizo un 125, que me parece que es un tamaño allí moderado. Vamos a escuchar eso entonces manipulando los controles básicos y luego miramos la parte avanzada que tiene que ver con todos los controles de modulación. Entonces vamos a llevar esto al preset que viene por default, vamos a resetear y vamos a empezar a jugar con parámetros sencillos como el tono, la formante, luego jugamos con ellos linkeados y vamos mirando entonces la afectación. Vamos a tomar aquí una pequeña muestra vocal de ejemplo y escuchamos. Es lo que necesito para ser realmente feliz. Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser realmente feliz. Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser realmente feliz. Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser realmente feliz. Vamos a obligar entonces a que se reproduzca en el tono. Vamos a llevarlo a un La 2 y activamos el flatten. Vamos a escuchar. Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser realmente feliz. Nada más. Ok, eso sería la parte básica. Como puedes ver, ya con eso puedes lograr diferentes combinaciones. Manipulas el tono hacia un sector, el formante hacia otro. Más que tu presencia es lo que necesito para ser Mezclas realmente feliz. voz original con voz con el efecto. Que tu presencia. Y ya con eso entonces tienes para divertirte un buen tiempo. Vamos a pasar ahorita a las opciones avanzadas. Si desplegamos acá, esquina inferior derecha, tenemos acceso a la vista de los diferentes moduladores que incluye. Tenemos aquí dos moduladores etiquetados como M1 y M2. Estos moduladores entonces funcionan como osciladores de baja frecuencias LFO o como secuenciadores. Y con ellos tenemos acceso. Si damos clic, puedes ver allí que tenemos acceso entonces a los controles, pues dependiendo de la función que nosotros seleccionemos. Entonces, si lo seleccionas o lo visualizas como un LFO o un oscilador de baja frecuencia, entonces tienes allí para controlar o ajustar parámetros como el rate, que viene a ser la velocidad. En este caso puedes trabajarlo ajustado al tempo o libre del tempo de tu proyecto y puedes ajustarlo, es decir, sincronizas o desincronizas. Luego nos encontramos con este raft, que básicamente lo que hace es deformar la velocidad del modulador, pero nos mantiene la sincronización general del ciclo. Luego tenemos debajo del mismo la fase, que nos permite controlar, como puedes visualizar allí, el inicio de la posición del modulador. Y tenemos el smooth, aplica suavidad a la curva. Tenemos el control para ajustar los niveles. Por acá, que si quieres trabajarlo como un secuenciador, simplemente tocarías y tienes la opción de dibujar de forma manual entonces. También puedes borrar o desde acá tienes diferentes formas de onda que puedes implementar. Puedes trabajar como un secuenciador de 16 pasos máximo hasta
obviamente 2 pasos allí como lo mínimo que podrías descender. Y como te indico, tú puedes manipular entonces y configurarlo, y obviamente al hacerlo puedes de nuevo parametrizar aquí para hacer que eso sea mucho más rápido, y puedes controlar entonces el funcionamiento de esto como oscilador de baja frecuencia, como secuenciador. Luego tenemos acá el AM, que hace parte de lo que Wave llama moduladores orgánicos. En este caso sería el modulador de amplitud. Este modulador específicamente nos permite usar las características de la señal que está entrando para modular entonces los diferentes controles del plugin. Tenemos 3 controles para manipular el tiempo de ataque, la liberación y los niveles. Y por último tenemos algo que se llama PT, o que Wave llama PT, que hace referencia al pitch o tono, con el cual tenemos obviamente también 3 controles: el de suavizado, suavizamos entonces la respuesta del modulador, tenemos para ajustar el desplazamiento, el offset, y para ajustar los niveles. ¿Y cómo funciona esto? Bastante sencillo, van a darse cuenta ustedes. Obviamente todo esto es de experimentar para lograr el efecto que estás buscando o que tienes en tu mente que podrías lograr. Puedes arrastrar a cualquier control para modular ese control con este parámetro. Entonces ya puedes ver que estoy manipulando o modulando entonces el nivel de mezcla con el nivel de tono. ¿Listo? Entonces escuchamos. Es lo que necesito para ser realmente feliz. Bastante sutil, pero podría también, aparte de trabajarlo allí, puedo llevarlo, por ejemplo, y vincularlo a las formantes. Entonces aquí ya tengo ese parámetro para llevarlo en cualquiera de esas direcciones, valores positivos o negativos, y obtener un resultado pues obviamente distinto. Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser realmente feliz. Ahora puedes hacerlo obviamente con los moduladores tradicionales. Entonces simplemente lo llevas acá para trabajarlo como un oscilador de baja frecuencia, ajustas parámetros. Nada más que tu presencia es lo que necesito. Puedes jugar con una forma de onda o puedes dibujar. Realmente feliz. Nada más. Juguemos con Flatten. Es lo que necesito para ser. Y obviamente puedes hacerlo con cada uno de los moduladores que vienen aquí integrados. Entonces tenemos bastante flexibilidad a la hora de crear tonos diversos, diferentes tipos de voces utilizando este Vocal Bender. Si no te gusta jugar con esos controles porque quizás te parezca muy avanzado o quizás no sepas a dónde vas y sientes que pierdes tiempo, pues simplemente te vas a los presets de fábrica, que como te indiqué viene una cantidad bastante significativa, y te vas desplazando y vas escuchando y luego vas ajustando los controles para ir personalizando ese efecto. ¿Escuchamos algunos? Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser realmente feliz. Nada más que tu presencia es lo que necesito para ser. Una voz bastante caricaturesca. Si te dedicas a hacer cortometrajes o dibujos animados, animaciones, tienes ya el efecto para esa voz. Feliz. Nada más que tu presencia es lo. Interesante también, una voz bastante gutural, con un efecto bastante particular, así que no solamente para música, sino que para proyectos en video puede ser útil entonces este plugin de Vocal Bender. Con esto cierro entonces esta revisión. Claramente hay alternativas en el mercado que hacen algo similar, quizás no con los mismos parámetros de modulación, esta flexibilidad, pero sí nos permite modificar el tono, la formante, y algunos son hasta gratuitos, ¿ok? Pero pues esta es una opción que nos ofrece Wave, también útil, no podemos descartarla, la cual tú puedes probarla yéndote al sitio web oficial de ellos, descargar la versión de prueba, lo pruebas, si te gusta te haces con una copia, si no simplemente lo dejas pasar, ¿ok? Con esto cierro esta revisión, esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así es, un like lo demuestra, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo, activa esa campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Nos vemos próximamente, bendiciones para vos.